Este ejercicio nos pide calcular el volumen que ocupan 3 moles de dióxido de azufre a 80 grados Celsius y 710 torricelli, que sería la presión. Para eso recurrimos a la ecuación de los gases ideales, que nos relaciona justamente las variables presión, volumen, la cantidad de moles, R, que es la constante de los gases, como vemos aquí, este es el valor de 0,082 litros por atmósfera sobre grado Kelvin mol, y luego la temperatura. Para poder simplificar las unidades es necesario que la presión esté expresada en atmósferas y que la temperatura esté expresada en grados Kelvin. Como vemos en el enunciado, no lo tenemos en esas unidades porque la temperatura la tenemos en grados Celsius, la tenemos que convertir a Kelvin, y luego la presión está en torricelli y la tenemos que convertir en atmósferas. Para ello hacemos primero la conversión de la presión, 710 torricelli. ¿Y cuál es la conversión? Bueno, una atmósfera equivale a 760 torricellis. Expresado de esta manera como una fracción, poniendo los 760 torricellis en el denominador, entonces puedo simplificar matemáticamente las unidades torricelli con torricelli y me queda expresado en atmósferas. Este tipo de conversión es análisis dimensional. También se podría hacer una regla de 3 simple, pero es cómodo, yo creo, esta forma de convertir las unidades. Bueno, haciendo esta cuenta de 710 dividido 760 nos da 0,934 atmósferas. Ahora volvemos a la ecuación de los gases con los datos que teníamos. Bien, acá vemos de nuevo la ecuación de los gases. Tengo que despejar el volumen, por lo tanto la presión que está multiplicando pasa a dividiendo y nos quedaría que el volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura dividido la presión. Moles, 3 moles, la constante de los gases, la que habíamos dicho antes, y la temperatura que está en grados Celsius la convierto a Kelvin. Para eso la conversión, recordemos que en Kelvin es la Celsius más 273, ¿sí? Por eso le sumé acá 273. Y luego abajo la presión en el denominador, que es el valor que obtuve recién en la conversión. Bueno, se realiza esta cuenta y nos da 92,97 litros, ¿sí? ¿Cómo simplifican las unidades? Kelvin se simplifica con Kelvin, moles con moles, atmósfera con atmósfera, y la que nos quedaría libre es litros, que es la unidad de volumen. Ahora vamos a nombrar el compuesto. Vemos que los elementos son azufre y oxígeno. Buscamos entonces los números de oxidación de estos elementos en la tabla periódica. El oxígeno nos dice que el número de oxidación es -2, y luego para el azufre encontramos 3 números, más -2 y luego positivos 4 y 6. Bien, volvemos al compuesto. Entonces, para el oxígeno, -2, teníamos un solo número. Quiere decir que es ese y no hay otro. Ahora, para el azufre, teníamos 3 números. Bueno, la regla que seguimos para los números de oxidación de un compuesto es que la sumatoria dé igual a 0. O sea, el compuesto tiene que tener carga nula. Entonces, cada oxígeno tiene un número de oxidación -2 que indica la cantidad de electrones que está dispuesto a compartir. Si tenemos 2 átomos de oxígeno, entonces tendríamos 2 por -2, -4. De modo, para que me dé 0, el azufre tendría que tener número de oxidación +4, entonces 4 menos 4, 0. Quiere decir que sería el segundo, entonces. Bien, ya tenemos determinado entonces los números de oxidación que nos van a servir para poder nombrar al compuesto. El número negativo 2 lo utiliza cuando el compuesto de azufre no tiene oxígeno. Quiere decir que este no lo vamos a usar, y además
dijimos que tenía que ser positivo el número para que nos dé 0. Entonces nos quedan las opciones 4 y 6, elegimos la 4 y para nombrarlos el número más chiquito tiene una terminación que es oso. A ver, la vamos a escribir aquí al lado. Y el número mayor, en este caso son 2 nada más, el número mayor tiene terminación ico. O sea, el 4 tiene terminación oso y el 6, a ver, y el 6 tiene terminación ico. Por lo tanto, usamos el 4, quiere decir que el nombre de este óxido sería óxido sulfuroso. Esta nomenclatura es la tradicional, o sea, la antigua. La otra nomenclatura es la que nos da el número de oxidación en números romanos del elemento que en este caso sería el no metal, el azufre. Entonces nos quedaría óxido de azufre 4. Esa es la nomenclatura moderna o que corresponde a IUPAC, ¿sí? Que es la unión de químicos, de química pura y aplicada. Y luego la última nomenclatura que vamos a mencionar es la que tiene en cuenta la atomicidad de los elementos. Entonces se lee o se nombra en forma inversa como se escribe, es decir, empiezo por el oxígeno con su índice que es 2, su atomicidad, entonces sería dióxido de azufre. Bueno, en el punto C nos pide que combinemos al óxido de azufre con agua y que se forma y que nombremos el compuesto. Cuando un óxido, en este caso es un óxido ácido porque es la combinación de un no metal con el oxígeno. Al combinarse con agua, el óxido ácido forma un oxoácido, es decir, un ácido oxigenado. ¿Cómo se escribe? Siempre los ácidos tienen la particularidad que primero se escribe la parte del elemento que tiene número de oxidación positivo, que es el hidrógeno. Entonces siempre reconozco al ácido porque comienza la fórmula química con un hidrógeno. Son 2 hidrógenos, por lo tanto subíndice 2, azufre tenemos un solo átomo y luego sumamos los oxígenos, 2 más 1, 3. Quedan en ese orden. Cuando los números subíndices sean múltiplos, entonces matemáticamente, ¿no? Lo que se hace se lo simplifica y se reduce la fórmula, o sea, se busca la fórmula mínima. En este caso quedaría así: hidrógeno 2, azufre, oxígeno 3, y utilizando los mismos números de oxidación que vimos antes para el óxido. Ahora nos falta nombrarlo, que también tenemos 3 formas de nombrar. La tradicional respeta la misma que para los óxidos, es decir, la terminación oso, porque usaba el número 4, ácido sulfuroso. La numeral de stock o IUPAC siempre comienza con la terminación ato, siempre. Utilice el mayor o el menor número. ¿Por qué? Porque luego se indica el número de oxidación en números romanos. Entonces no hace falta darle acá una terminación distinta. Entonces sería sulfato 4 y luego de hidrógeno. Ven que voy nombrando también de atrás hacia adelante, es decir, al revés de cómo está escrito. Y la atomicidad también empiezo al revés a nombrar con la cantidad de átomos que tiene cada elemento. Es decir, en este caso, acá está mal, sería trioxo sulfato de dihidrógeno, ¿sí? Trioxo, porque son 3, sulfato de dihidrógeno. El punto D o ítem D nos pide averiguar cuántos átomos de azufre y cuántos átomos de oxígeno hay en 2 moles del óxido sulfuroso. Bien, recordemos el número de Avogadro. El número de Avogadro, que es 6,02 por 10 a la 23, nos indica la cantidad de partículas que hay en un mol de, puede ser en un mol de moléculas o en un mol de átomos o en un mol de partículas de arena.
siempre un mol contiene esa cantidad de partículas. O sea, un mol de moléculas tendrá 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Un mol de átomos tendrá 6,02 por 10 a la 23 átomos. Y un mol de partículas de arena tendrá 6,02 por 10 a la 23 partículas de arena. Siempre esa cantidad entonces equivale a lo que contiene un mol. Por lo tanto, nos decía un mol de moléculas del óxido sulfuroso. Mirando la fórmula química tenemos que en un mol, ¿no? Consideremos esto como un mol de moléculas, ¿no? En este mol de moléculas tenemos un mol de átomos de azufre y 2 moles de átomos de oxígeno. A su vez, cada mol de átomos tiene contenido un número de Avogadro. Quiere decir que en un mol de átomos de azufre tengo una sola vez el número de Avogadro, o sea, tengo 6,02 por 10 a la 23 átomos de azufre. Luego, vamos al oxígeno. En el oxígeno tenemos 2 moles de átomos. Entonces, como cada mol de átomos contiene un número de Avogadro, tendríamos 2 veces el número de Avogadro de átomos de oxígeno. Es decir, 1,204 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. El punto E nos pide el tipo de unión que se presenta entre los átomos, las propiedades físicas como será el punto de fusión, y luego nos dice realice la estructura de Lewis, la fórmula desarrollada, si la molécula es polar a polar. En realidad, para contestar el punto E necesitamos hacer el F. Entonces, vamos a ir a la tabla periódica, podemos ver la configuración electrónica del oxígeno que está completa y la del azufre que es la externa. Justamente necesitamos la externa porque para escribir la estructura de Lewis, donde se escribe el símbolo del elemento con la cantidad de electrones que está dispuesto a compartir, esos electrones se llaman electrones de valencia y coinciden con los electrones que están en el último nivel energético. Para los 2 átomos serían 6 electrones. 3s2, 3p4, o sea 2 más 4, 6, y lo mismo acá para el oxígeno sería el nivel 2, donde tengo 2 y 4 electrones, o sea 6. Ambos elementos quieren llegar a una estructura estable que es la del gas noble más próximo a ellos, que coincide con 8 electrones en su último nivel. Por lo tanto, ambos van a querer 2 electrones más para llegar a 8. Y como el azufre tengo un átomo solo y 2 átomos de oxígeno, los ubico alrededor del azufre y me doy cuenta que tiene que compartir siempre de a 2. O sea, el azufre no puede compartir 1 con cada oxígeno, porque a su vez el oxígeno necesita 2. Y lo mismo que el átomo da es lo que el otro recibe y entrega también. Por lo tanto, supongamos que comparte 2 electrones con el átomo de oxígeno que está a la izquierda, y ya el azufre completaría sus 8 electrones, con los 6 que tenía más 2 que le comparte el oxígeno de la izquierda. Por lo tanto, con el oxígeno de la derecha, comparte 2, pero no acepta el azufre los 2 electrones del oxígeno. Por eso los ubicamos alrededor del oxígeno, pero a la derecha, y no en el medio del azufre y del oxígeno. Entonces tendríamos, en este caso, una unión covalente coordinada o dativa. ¿Por qué? Porque el par lo aporta uno solo de los 2 átomos. En cambio, en este caso, con el oxígeno de la izquierda, tenemos una unión covalente doble. No es dativa porque los 2 pares son mixtos, es decir, un electrón de cada átomo. Esta es la estructura de Lewis, ¿sí? Es de esperar un punto de fusión bajo porque son uniones covalentes. Entonces es un gas, entonces bueno, el punto de fusión es de esperar que sea bajo. Ahora tendríamos que ver qué geometría electrónica tiene o mejor dicho, la molecular, pero para hacer la geometría molecular primero tengo que hacer la electrónica. ¿Para qué? Para ver cómo está ordenado en el espacio y ver si es polar o no polar. Porque como son 3 átomos, los necesito visualizar en el espacio.
En el espacio los ubico de esta forma. El átomo central, que es el azufre, en el medio, y luego los voy a ordenar alrededor de él formando ángulos de 120 grados, porque son 3 pares de electrones que está compartiendo el azufre. No, mejor dicho, son 2 pares. Esto es una unión múltiple, pero se considera como una unión. Es decir, hacia la izquierda está compartiendo pares con el oxígeno. Se cuenta como 1. Hacia la derecha está compartiendo otro par con el otro oxígeno, 2. Y arriba hay un par que es no compartido, que también se cuenta porque ocupa lugar en el espacio. Entonces son 3 que tengo que ubicar alrededor del azufre. Si hago 360 dividido 3 me da 120 y formarían una geometría que se llama plana triangular. Y el ángulo, en realidad, entre los dos oxígenos no es igual a 120, sino que es menor a 120. ¿Por qué? Porque el par electrónico no compartido ocupa más lugar en el espacio. Entonces hace que el ángulo se achique un poco y no sea igual a 120. Como vemos aquí, tenemos la electronegatividad de cada elemento. El oxígeno es muy electronegativo, es 3,4, y el azufre es menos, 2,6. Por lo tanto, el par que comparten va a estar más cercano al oxígeno. Esto se llama momento dipolar, que es mu sub p. Por lo tanto, no se anula porque van los dos hacia el mismo lado, la nube electrónica. Entonces tendríamos un momento dipolar que es distinto de cero. Como es distinto de cero, la molécula es polar. Si fuera igual a cero sería no polar, pero acá es distinto de cero. Bien, entonces acá tenemos plana triangular, el ángulo, y cuando la molécula es polar, entre sus moléculas hay fuerzas de atracción que se denominan de London, que son las fuerzas que están siempre en los compuestos covalentes, y las fuerzas dipolo-dipolo. O sea que acá se va a formar polo negativo cerca del oxígeno y positivo del lado del azufre. Ahora vamos a la geometría molecular. ¿Qué dibujo en la geometría molecular? Solamente los átomos. Quiere decir que el par electrónico no compartido no se dibuja. Por lo tanto, esta geometría era plana triangular, pero esta va a ser angular porque ya no tengo el par no compartido arriba. Pero sigue manteniendo el mismo valor de ángulo, menor a 120.